macroquiralgia is. Algo frecuente en el varón es la inflamación de los testículos o patologías a nivel de los testículos. Podemos tener, miren, las siguientes alteraciones. Microorquídea son testículos más pequeños de lo normal. El testículo va creciendo conforme el varón se va desarrollando. Serán más pequeños en la niñez y más grandes en la etapa adulta. La microorquídea se va a presentar sobre todo en el hipogonadismo, en alteraciones, situaciones que puedan comprometer la normal irrigación del testículo, como es la torsión del cordón espermático. La microorquídea puede ser uni o bilateral, y obviamente si el testículo es más pequeño en relación al desarrollo normal del varón, esto puede llegar a ocasionar alteraciones en la formación y maduración de espermatozoides. La macroorquídea, por el contrario, es un testículo más grande que el otro. Si a un varón le quitan un testículo, ¿puede tener hijos o no? Sí. Porque este testículo crece para compensar el funcionamiento del testículo ausente. A eso se llama testículo italiano. Estaríamos hablando de macroorquídea con un testículo más grande que crece compensando algo que está ausente. A la inflamación de los testículos vamos a denominar orquitis. La orquitis es inflamación de los testículos. La alteración más frecuente en nuestra práctica va a ser la orquitis aguda, donde es conocidísimo que la principal causa para la orquitis es la papera, que produce inflamación de uno o de ambos testículos, aumento del tamaño del testículo, dolor muy intenso y que puede derivar de una atrofia testicular en más del 50% de los casos. Por lo tanto, la orquitis será factor de riesgo para que el tamaño del testículo se hace más pequeñito. Buenas tardes. Factor de riesgo para qué situación. Con la famosa papera. Factor de riesgo para la esterilidad. En teoría, ¿conocían ese dato? ¿De que la parotiditis puede producir esterilidad? ¿Por qué? Por la elevación de la temperatura. Los testículos están en las bolsas escrotales un centímetro, un grado menos que el resto del organismo. Por si no necesitaran esa distribución, esa variación de temperatura, los testículos estarían en el abdomen, bien protegidos como los humanos, pero necesitan tener una temperatura menor. Entonces estamos ante una probable causa. Esterilidad a la orquitis. Una orquitis crónica se va a presentar como complicación de la sífilis. La sífilis puede llegar a ocasionar fibrosis en los testículos, total o parcial, y esa va a ser la causa para la presencia de orquitis. Un testículo inflamado, es extremadamente doloroso, muy pero muy doloroso. El paciente no puede mantenerse en posición de pie, tiene mucho dolor al momento de sentarse, al momento de caminar, por el proceso inflamatorio. Fíjense cómo se compara el tamaño del testículo normal con el testículo inflamado. ¿Cuál será el tratamiento? ¿Qué le daría?
Si es una litis, pero además de solo un proceso inflamatorio, el testículo puede sobreinfectarse y tener o se presentarse como litis infecciosa. Además de eso, puede quedar antibiótico, ¿no? Pero solo en el caso de que se confirme que existe una sobreinfección. ¿Cómo confirmamos que hay sobreinfección? Hay que determinar la resistencia a la bacteria, ¿no? ¿Qué cultivamos? ¿Qué creen que se tiene que cultivar para determinar si no va a ser orina? ¿Qué se cultiva? Semen. Igual que cualquier líquido, que cualquier secreción a nivel del organismo, es susceptible de ser sometida a semen. Paralelamente a lo que es la evaluación de los órganos sexuales, de los testículos, del hígado, del pene, del escroto, como ya hemos visto, el varón tiene que ser sometido a inspección o a una evaluación de la próstata, para lo cual vamos a utilizar como técnica el tacto rectal. El tacto rectal, ¿dónde lo vamos a utilizar? ¿Qué se llama? Llevis de San Martín, ¿no ve? La maniobra distractiva para poder evaluar apendicitis. La técnica, ¿se acuerdan? Es la misma. Realizar, no. Primero, ¿qué se hace? Lo primero que se hace es el coqueteo anal. Hacer pequeños movimientos circulares en la zona perianal para disminuir la tensión, para relajar el músculo del esfínter anal. Y cuando esté relajado el esfínter anal, recién realizar la introducción del dedo explorador. Miren, hay un reflejo que se llama el reflejo bulbocavernoso. Es un reflejo mucocutáneo. Se estimula o se excita el glande en el varón o el clítoris en la mujer y se obtiene contracción del esfínter anal. Es una manera de poder evaluar neurológicamente el plexo pudente para determinar la integridad de esta vía nerviosa. Bueno, en base en lo que se refiere al tacto rectal, hay varias posiciones que podemos utilizar para realizar la evaluación del tacto rectal. La más utilizada, la de plegaria maometana, también llamada genupectoral, donde el paciente está con el tronco apoyado hacia la superficie, elevación de las caderas, elevación de las nalgas, lo cual nos da la vía para poder realizar primero la inspección correspondiente y posteriormente la realización del tacto rectal. Otra es la posición en decúbito lateral o posición de Sims. Se pide al paciente que se coloque en el decúbito lateral izquierdo, como hemos realizado, ¿se acuerdan la maniobra del psoas? En esa misma posición, flexionando muslos y rodillas, o sea, flexionando rodillas y muslos sobre el abdomen. Así tenemos acceso también, un acceso fácil hacia la zona perineal, perianal y la zona rectal. La técnica para la realización del tacto es la misma. Ahí nos indica, de preferencia, esta posición es la que debemos utilizar para realizar tacto rectal en la mujer o en pacientes hospitalizados. ¿En qué patología de las que hemos estudiado durante el semestre necesitamos hacer tacto rectal? Y no
tiene nada que ver con próstata. A una mujer también se puede. Y les he dicho, en esa época, en aquel televisor pasamos. En la hemorragia digestiva alta, para poder confirmar la presencia de melena. Haces el tacto rectal no buscando hemorroides o alteraciones a nivel del recto. Lo que quieres es sacar restos de heces fecales. Sacas el dedo explorador y ¿qué haces con las heces que has logrado sacar? Para confirmar que es sangre. ¿Qué se le echa? Parece salero, pero no es. Se le echa agua oxigenada. Eso se llama la prueba de la peroxidasa. Le echas agua oxigenada a los restos de heces. ¿Cómo reacciona el agua oxigenada con la sangre? Hace burbujitas. Entonces, si esas heces hacen burbujitas, burbujean significa que estás ante la presencia de una hemorragia. En un paciente que estés en el estudio de una hemorragia digestiva, que tengas que realizar el tacto rectal, la posición de Sims es la más adecuada para realizar el tacto rectal. Esta posición se utiliza, esta posición se utiliza cuando el paciente está en decúbito dorsal. Tiene que flexionar las rodillas sobre el abdomen, que agarre la parte de las zonas poplitas para que no se caigan las piernas. Con esta posición se puede realizar una palpación no solo a nivel rectal, sino a nivel prostático con una mejor, con mayor facilidad que con las anteriores. Las tres sirven para realizar tacto rectal, las tres no sirven para evaluar próstata, pero esta posición del paciente es la que nos va a ayudar a tener mayor acceso, digamos, a la superficie de la próstata. ¿Cuál es el inconveniente? ¿Cuál inconveniente que ven con esta posición? Justamente la posición es incómoda. El paciente no va a aguantar mucho tiempo estando en esa posición. Las otras dos, la de Sims y la genopectoral, en estas el paciente puede permanecer más tiempo. Bueno, ¿qué vamos a realizar cuando realicemos el tacto rectal? ¿Qué queremos evaluar? La próstata. Aquí está la próstata. Esta es la vejiga, esta es la próstata. Realizamos el tacto rectal y si se fijan, claramente estamos llegando a tocar solamente la cara posterior, o sea, el lóbulo posterior de la próstata. ¿Cuál es la característica de la próstata normal, de una próstata sana, alta? Primero, su superficie es lisa. Superficie lisa. Consistencia blanda. Y obviamente no dolorosa. Superficie lisa, consistencia blanda y no dolorosa al tacto. Si sabes esas tres características y realizas tacto rectal para palpar próstata y encuentras la próstata endurecida, porque es como una esponjita, y la encuentras así dura, con una superficie rugosa, como calamina, como acalaminada, y dolorosa la palpación, eso es normal. Si duele, será. Pero si duele la próstata, con esas características: endurecida, superficie rugosa,
aumentada de tamaño y dolorosa, sobre todo dolorosa. Prostatitis. Y si encuentras las mismas características, consistencia dura, aumentada de tamaño, superficie irregular, pero no dolorosa, no duele, es una HDP. Es una HDP. Hiperplasia benigna de próstata. Paso previo al cáncer de próstata. Esta es otra imagen de cómo sentimos que realiza el tacto, cómo llegamos a palpar solamente la cara posterior y ahora sabemos cuáles son las características que tenemos que evaluar. Bueno, vámonos a lo que son los motivos de consulta del paciente que tenga alguna patología urológica. Causas generales. Un motivo de consulta frecuente en urología: alteraciones de la libido. ¿Qué es la libido? El deseo sexual. Esa es la libido. Tanto en la mujer como en el varón hay situaciones que alteran la libido, alteran el deseo sexual. Y como el contacto sexual es parte de la vida de pareja, esto puede llegar a ocasionar problemas familiares, maritales, de pareja y demás. Por eso que el varón puede llegar a consultar por alteraciones de la libido. Si el paciente te dice: doctora, no tengo ganas de estar con mi pareja de manera íntima, ¿cuáles son las posibles causas? En la primera que vas a pensar, ¿qué es? Sí, exactamente, es una causa emocional, no es nada orgánico, es emocional. Hemos hablado el otro día sobre la erección, la cuestión fisiológica de la erección, donde interviene tanto el factor hormonal como el factor orgánico. Y para que se produzca una adecuada erección, un adecuado ingreso de sangre a los cuerpos cavernosos para lograr una buena erección, el paciente debe tener un influjo, una descarga hormonal adecuada de testosterona. Hay situaciones en las cuales el paciente no puede lograr una erección. No porque tenga alguna alteración orgánica, simplemente es porque desea hacerlo y no puede. Eso se llama conocidísimo el término: impotencia sexual. Esa es la impotencia sexual. El paciente tiene deseos de tener un contacto sexual, tiene deseos de empezar con una erección y no logra hacerlo. No hay nada orgánico. El pene está bien. Es algo de tipo emocional, la causa es emocional. Eso se llama impotencia sexual. ¿Y por qué vienen estas alteraciones de tipo emocional? ¿Qué dicen? A ver, señoritas, mujeres, ¿qué opinan? ¿Por qué creen que el varón no pueda llegar a tener una erección si está frente a su pareja con todas las condiciones dadas para mantener un acto sexual normal, fisiológico, y no puede hacerlo? Estrés, ya, pero ¿cuál es la causa del estrés? Dentro
llevado psicología o van a llevar? Han llevado psicología sexual. ¿Y qué dice entonces esa parte? ¿Cuál es el miedo que tiene el varón? Miedo que le produce estrés, miedo que le impide tener una adecuada elección. Díganlo, a ver, díganlo. No voy a sacar a cada uno para que me digan si lo quieren hablar. ¿De qué? ¿Cuál es el miedo del varón? No satisfacer a su pareja. Ese es el miedo. Psicológicamente eso está confirmadísimo. El varón tiene deseo, tiene todo para poder realizar un acto sexual, pero por miedo a no lograr satisfacer las expectativas de la mujer, psicológicamente se inhibe y pierde el deseo. Esa es la causa más común. O sea, cuando tu paciente venga y te consulte por eso, piensa que más del 60-70% de las causas son por eso. Pero también la disminución de la libido se puede deber a enfermedades que hemos visto, ya a causas orgánicas. ¿Qué patologías de las que hemos mencionado hasta ahora pueden llegar a ocasionar disminución de la libido? Como diagnósticos. Que les dije, no es imposible, pero es difícil que esta persona tenga hijos por disminución de la libido. Todo de 24 horas. Digo, la acromegalia, el gigantismo, la galactorrea, hipotiroidismo, hipertiroidismo, son causas de alteración de la libido. Otra causa, otro motivo de consulta del paciente, te puede decir, doctor, me han salido bolitas en mis partes. Se refiere a aumento de volumen a nivel de la zona inguinal. ¿Qué se ha inflamado? En la zona inguinal, los ganglios linfáticos. ¿Y eso se llama? ¿La inflamación del ganglio? No es ganglitis, es adenitis. Que puede ser desde la adenitis cervical. Hay cadenas ganglionares cervicales, ¿se acuerdan? En quinto bueno, y les dije lo mismo, la inflamación del ganglio se llama adenitis. Y una causa muy común para la adenitis, si es aquí cervical, son patologías a nivel de la boca, caries dentales, amigdalitis, faringitis, abscesos, etcétera, etcétera. Pero si se inflaman los ganglios inguinales, ¿qué más puede haber? Inflamación, vas a tener que buscar ganglios a nivel axilar, tanto en la zona inguinal y axilar. Si confirmas eso, ¿ven? Linfoma. Porque el linfoma produce inflamación de los ganglios. Bueno, otra causa, la infertilidad. Esto es mucho más frecuente de lo que ustedes creen. A pesar de que yo no soy urólogo, soy internista, he tenido pacientes en pareja que han acudido a mi persona buscando ayuda médica para poder solucionar el problema de la infertilidad. Años de tratar de tener hijos y no localizar. Hablando de esta situación en el siglo pasado, antes de que ustedes nacieran, ni en proyectos, cuando sucedía esta alteración a nivel de una pareja, o sea, hablamos de un matrimonio, el no poder tener hijos era una causa muy frecuente de separación de divorcio. ¿Y de quién era la culpa? ¿A quién le echaban la culpa? A la mujer.
Ahora es todo lo contrario. Ahora sabemos que en una pareja, por infertilidad, el que tiene la culpa es el varón, en el mayor número de casos. Yo lo he comprobado. 2 parejas, 3 parejas. No, sí, 3 parejas. De distintas edades, de distintos estratos sociales, de distintas situaciones económicas, inclusive. Su problema: casados varios años, no pueden tener hijos. ¿Qué haces cuando una pareja te dice que no puede tener hijos? ¿Qué pasos adoptas? Primero, evalúa al varón. Lo primero, evalúa al varón, no a la mujer. Y puede ser que la causa de la infertilidad sea no impotencia sexual, sino alteración en los espermatozoides. ¿El paciente tiene una erección? Sí. ¿Puede mantener un contacto sexual? Sí. ¿Puede tener una relación sexual normal? Sí. ¿Eyacula? Sí. ¿Qué es lo que pasa? Que la cantidad de espermatozoides en la eyaculación no es adecuada. Es un número muy disminuido o son espermatozoides no viables. ¿Conocen a los no viables? ¿Saben qué alteraciones tienen? 2 cabezas, 2 colas. Para que se mueva el espermatozoide, la colita es su motorcito, ¿no? Hay espermatozoides que son normales, digamos, en su estructura, pero inmóviles, muertitos, no se mueven. O son más chiquitos, más grandes de lo normal. Entonces, el varón es el principal causante por la ausencia de hijos. Y en estas parejas que les dije que de la cual tengo conocimiento, se ha confirmado eso. En uno era el varón y en el otro el otro varón. En el otro todavía está en esto, pero con seguridad. ¿Y cómo puedes llegar a determinar si el paciente es el culpable? ¿Cómo puedes confirmar que es espermatozoides insuficientes o espermatozoides inviables? ¿Qué vas a pedir? No lo vas a hacer tú. Pero tú como médico, ¿qué estudios tienes? Hay que observar esos espermatozoides, ¿no ven? Eso se llama, ese estudio que hace el laboratorio clínico, se llama, si de la sangre es hemograma, se llama espermiograma. Espermiograma. Pero el espermiograma tiene un requisito, llamémosle, para que sea viable, para que tenga un resultado fiable. Que una vez que se eliminan los espermatozoides en la eyaculación, tienen que ser recabados en un frasquito cualquiera, un frasco de orina para el examen de orina, pero tienen que ser analizados inmediatamente. O sea, no puedes decirle mañana al paciente, traiga su muestra de semen. No. La viabilidad de los espermatozoides fuera del organismo es apenas de un par de minutos. Así que la toma de muestra del semen tiene que ser hecha en el mismo laboratorio. E inmediatamente se toma la muestra, proceder a realizar la observación. No es gran cosa, no es como hacer un CIMES, una hematoxilina y eosina que hay que teñir y demás. Se pone directo al microscopio con un aditamento y se ve. Y se ven los espermatozoides que se mueven o que no se mueven. Así que si vas a realizar un espermiograma, orienta a tu paciente y dile, tiene que ir al laboratorio y la toma de muestras en el mismo laboratorio. Si el varón sale todo normal, recién empieza a hacer el estudio a la mujer, porque ahí ya puede ser la causa de la esterilidad. Y la principal causa de esterilidad de una mujer, ¿cuál será? ¿Sí? No, para nada.
son los quistes. Los quistes, la manifestación más común que te puede ocasionar es que tu periodo se vuelva carnaval, nada más, pero no afecta tu esterilidad. ¿Por qué? Porque si tienes quistes, aunque tengas poliquistosis ovárica, tienes otro ovario. Una de las causas más frecuentes de esterilidad en la mujer es la salpingitis. Salpingitis a repetición, o inflamación de la trompa. Que de jovencita tenga salpingitis, ese ya es un factor muy grande de riesgo para que cuando quieras tener hijos no puedas tener. Y puede ser cualquier tipo de proceso infeccioso, desde infecciones de transmisión sexual hasta algo que un familiar mío tuvo, ella y su hermana, tuberculosis genital que ocasiona estenosis de trompas. La hermana mayor y la hermana menor tenían la misma enfermedad, ninguna de ellas tiene hijos por la misma causa. Trastornos de erección y sobre todo de eyaculación, lo que se llama la eyaculación precoz. El otro día hablábamos, ¿cuánto tiempo demora un acto sexual normal? Promedio, 10 a 15 minutos. Eso es lo fisiológico, eso es lo que demora un hombre en eyacular. Pero hay la eyaculación precoz, en la cual la eyaculación puede venir desde un par de segundos hasta un par de minutos una vez iniciado el acto sexual. Eso ya es patológico. No solamente, no por el hecho de la eyaculación, sino es patológico desde el punto de vista psicológico y emocional. Ahí va justamente el miedo del varón, no satisfacer sexualmente a su pareja. Mientras menos tiempo dure el contacto sexual, obviamente menor probabilidad de que la mujer llegue al orgasmo. Y por lo tanto ese es el miedo que tiene el varón. Y ese miedo se va haciendo un círculo vicioso, porque ese su mismo miedo hace que tenga eyaculación precoz. Por el contrario, puede haber el otro extremo, la eyaculación tardía, donde puede pasar más de 15 minutos y el varón, por más que quiera, por más que desee, no llega a eyacular. También eso se convierte en una situación patológica. ¿Por qué? Porque ya intervienen muchos factores, sobre todo de orden emocional. Este varón que no eyacula, que tiene una eyaculación retardada, muchas veces necesita una sobreestimulación, no la estimulación sexual de los órganos genitales, sino una sobreestimulación, muchas veces de tipo auditivo, de tipo visual, para recién poder eyacular. Eso ya es una alteración psicológica. O sea, donde tú no tienes mucho que hacer como médico, más que una orientación, necesita más que todo apoyo psicológico y más que todo terapia de pareja. Y por último, masas, neoformaciones urogenitales. Cualquier neoformación a nivel de genitales, obviamente que es patológica, y debemos descartar que no sea un cuadro neoplásico. De los genitales del varón, ¿cuál es la patología neoplásica más común? ¿Cáncer de qué? De los genitales, excluyendo la próstata. Cáncer de testículo, lo más común. En la mujer, que produce, no sé, ya he perdido el porcentaje, pero un gran número de muertes de mujeres por año aquí en el país. Cáncer de cuello uterino. Cáncer de cuello. Vale. A ver, aquí está lo que hemos hablado, pero ya con la parte teórica. Para la infertilidad, factores que aumentan la temperatura escrotal. Uso ajustado de ropa interior.
porque eso puede llegar a comprimir los testículos, dificultando lo que es la producción o maduración de espermatozoides. Baños calientes, trabajo en el entorno con elevada temperatura, hornos. O sea, ¿quiénes están en riesgo de tener este problema? Panaderos. Porque justamente la zona de la cintura está a la altura de los hornos. Y si hemos dicho que los testículos necesitan menos temperatura, estar parado al lado de una fuente de calor puede llegar a ocasionar lo mismo que la fiebre en la papera. Luego, situaciones laborales como personas que tienen que conducir, conductores, camineros, los que viajan permanentemente por el hecho de la posición de seguridad. Presencia de varicocele. Ya sabemos que es el varicocele, puede ser hidrocele o puede haber también hidrocele, causas de infertilidad. Cuando estés ante una paciente con infertilidad, ¿qué tienes que incluir en tu anamnesis? Tiempo intentando tener hijos, patrón de la actividad sexual, porque hay personas, hay parejas que y eso me sorprendió mucho en alguna oportunidad, personas que tienen un alto estrato social, son personas con un adecuado nivel cultural, sociocultural, profesional, o sea, no son ignorantes, pero no tenían idea de cómo embarazarse siguiendo el ritmo del calendario. O sea, la mujer no sabía qué días ovulaba y qué días no. Nos preguntan, patrón de la actividad sexual. Si esta pareja tiene contacto sexual una vez al año, ya, poco probable que tenga hijos, ¿no? Historia de testículos no descendidos, criptorquídea, evaluación diagnóstica hasta la fecha, qué han hecho hasta la fecha, qué tratamiento, si es que han hecho alguno y el resultado. Cuando hay ensanchamiento o presencia de masas a nivel inguinal o testicular, preguntar si es intermitente, constante, si se asocia a esfuerzos, duración, posible acompañamiento de dolor, cambios de tamaños, si aumenta o disminuye de tamaño. Y para estas masas también cambios en el tamaño de los testículos. Si en algún momento el paciente ha notado que los testículos tienen distinto tamaño. Al igual que la mujer debe hacerse el autoexamen de senos, el varón debe hacerse un autoexamen es rutinario. Entonces, el varón puede ya determinar, si conoce su organismo, que el testículo ha aumentado en su necesidad. Dificultad para conseguir o mantener la erección. Preguntar posible dolor en la erección dolorosa prolongada, que es el priapismo. Si es constante, intermitente, con una o más parejas sexuales, ese puede ser también un factor, que un varón con una mujer en específico puede que tenga este problema de la erección, pero si está en contacto sexual con otra mujer no tiene problema. ¿Quién es el problema? La pareja. Porque debe tener alguna alteración de tipo psicológico hasta subconsciente que impide que con esa mujer específicamente este varón tenga una erección, pero con otras mujeres no hay ninguna. Eso ya es psicológico, ¿no? Por eso, tú no puedes hacer mucho, manda a tu paciente al psicólogo. Dificultad durante la erección, si es dolorosa, prematura, ¿qué ha hecho este paciente para corregir esa situación? Características de la eyaculación, color, consistencia, olor. Y se ha utilizado algún tipo de medicación. Aquí hay un factor que me estoy olvidando mencionar. Existe hay varios, pero hay un fármaco de uso muy frecuente que tanto en el varón como en la mujer disminuye la libido y está entre sus recomendaciones o precauciones justamente esas. Puede disminuir el deseo sexual. ¿Saben cuál es? Los antidepresivos. Los antidepresivos, cualquiera, pero el más utilizado, la fluoxetina.
sobre todo si se usa de manera crónica. Y he visto casos, sobre todo en mujeres que han perdido por completo el deseo sexual, llamémosle, teniendo un deseo sexual normal como para cualquier mujer, tomaron antidepresivos por un lapso de tiempo bastante prolongado, varios meses, y luego de lo que digamos ese deseo sexual estaba en 90, 100%, disminuye inclusive a 0. La mujer no tiene deseo sexual, ni con una ni con otra pareja. Si esta situación se presenta en una pareja ya estable, póngale en un matrimonio, en personas ya casadas, puede ocasionar problemas de tipo marital, porque la mujer no tiene deseo sexual. ¿Y qué es lo primero que piensa el varón? ¿Qué tiene hoy? Lo primero que el varón tiene, y eso por eso ocasiona este tipo de problemas de tipo marital. Si el paciente tiene secreciones a nivel del pene, el otro día hemos dicho que hay una secreción a nivel uretral, marquesina, muy frecuente. ¿Cuál es la causa? Secreción marquesina. ETS, ¿cuál? Gonorrea. La enfermedad de transmisión sexual más fácil de contraer es la gonorrea. Y también la más sencilla. Si tú evalúas al paciente y notas o determinas que hay que hay secreción uretral compatible con una ETS, tienes que interrogar al paciente: exposición a enfermedades de transmisión sexual, número de parejas sexuales, si tiene una o múltiples parejas, si tiene contactos sexuales que se llaman ocasionales o de una sola vez, la utilización de factor de protección de barrera, o sea, utilización de condón. Porque muchas veces, aunque sea el contacto sexual una sola vez, es suficiente para que se pueda contagiar de una enfermedad de transmisión sexual. Entonces, evalúa la promiscuidad del paciente. Eso hay que hacer en varones y mujeres. La promiscuidad, y si es que ya tuvo previamente alguna enfermedad de transmisión sexual, si ha hecho tratamiento, no ha hecho tratamiento. ¿Ustedes creen que un paciente con ETS vaya a consultar? Varón, difícil. ¿Por qué? Por ego, por el ego del varón. O sea, le da vergüenza, sí, el haberse contagiado de un ETS, y luego su ego le impide ir al médico. ¿Dónde va? A la farmacia. Y en la farmacia, ¿qué le van a dar? Lo que se les ocurra. Y muchas veces no es la causa, no es el antibiótico que utilizan. Entre nosotros, él sabe informar qué antibiótico será, qué grupo de antibióticos será ideal para un ETS. Lo ideal que es, no se olviden, primera medida que se toma en todo cuadro infeccioso, toma de muestra para cultivo y electriograma. ¿Qué vas a cultivar? La secreción uretral en el varón. En la mujer, la secreción vaginal. Esperas el resultado del cultivo y antibiograma y puedes realizar el tratamiento específico. Pues si estás en área rural, y en área rural es mucho más. ¿Qué grupo antibiótico utilizarías? Por ejemplo, para una gonorrea. Tienen que saber. ¿Te puede pasar a ti? Te puede pasar. ¿Le puede pasar a tu familia? Le puede pasar. ¿Le puede pasar a tu amigo, a tu amiga, a tu compañero de colegio? Sabe que estás estudiando, te va a llamar: oye, tengo esto, ¿qué me aconsejas? No le vas a decir: ay, no sé, no llevo todo ese tema.
Hay dos grupos antibióticos que son muy efectivos, quinolonas y macrólidos. De las quinolonas, la levofloxacina, de los macrólidos, la acitromicina. No vas a utilizar amoxicilina, clavulánico, ¿no? ¿Y por qué utilizas todo? Lo bueno de la citromicina, una dosis de 500 miligramos al día, 3 a 5 días. Chao infección. Sobre todo si es hormonal. De la levofloxacina, de las quinolonas, perdón, la levofloxacina, 750 miligramos una vez al día, también en 3 a 5 días. Tratamiento sencillo de hacer, económico, no son muy caras las tabletas y asunto solucionado. Pero al encontrar a una persona, varón o mujer, con ETS, para que el tratamiento sea 100% efectivo, hay que hacer tratamiento a los dos, a la pareja. Ahí va otro problema. ¿Cómo le dices a tu paciente varón? Tráigala a su esposa porque él también la ha contagiado. Y lo mismo con la mujer. Tráigalo a su esposo porque si usted se contagió del X, ahora lo va a contagiar al Z. La mujer no le va a decir a su esposo, te he contagiado de un ETS, así que tenemos que hacer tratamiento los dos. Ahí va el problema. Ni el varón ni la mujer van a querer hacer eso. Ellos van a hacer tratamiento, pero su pareja ya ha sido contagiada y puede haber nuevamente un recontagio. O sea que esto se convierte, por eso, en situaciones de orden marital con problemas bastante serios. Antecedentes a ser evaluados, cirugías previas a nivel de quitología, hipospadias, epispadias, hidrocele, varicocele, hernias. Todos esos datos, esos conceptos que ya conocemos. De las enfermedades de transmisión sexual, porque hemos hablado respecto a tratamientos recibidos y efectividad de los mismos. Y si tuvo algún tipo de anomalía congénita, como la hipospadia, la epispadia, la quitología, genitales, ahí está. ¿Qué son los genitales ambiguos y qué enfermedad representan? Estoy haciendo estudio para su examen final, genitales ambiguos son los que tienen las características físicas tanto del varón como de la mujer. Y se presenta ¿en qué enfermedad? Había una fotito de una paciente mujer que parecía varón. Hemos hablado de eso durante los otros años. Antes hablaba de coach y de lápiz. Sí, ¿qué pasa pues? Bueno, para el examen físico del varón, sobre todo, doctora, si tú quieres ser uróloga, hay urólogas. El servicio de urología de la Caja de Caminos hay una doctora y un doctor. Una doctora, que es uróloga. Para el varón que la revise una mujer es algo que muchos no aceptan, machismo. Pero como no les queda otra, tienen que hacer entender. Disminuye la ansiedad del paciente, respeta el pudor, conoce el lenguaje del paciente, ¿no? O sea, si tu paciente es quichuista cerrado o animalista cerrado, ¿qué vas a hacer? Traigan un traductor. Nunca bromes. Cuando estés evaluando genitales, nunca hagas bromas, porque el paciente puede tomarlo como que le estás haciendo la burla de él o de ella. Recuerda que el paciente puede ver tu cara mientras tú evalúas genitales.
¿Cuál es la recomendación más importante que les da el tener clase? Realizar evaluación genital, nunca hagan el examen solos. Todo esto puede dar lugar a ¿qué? A malas interpretaciones y a acusaciones de acoso sexual. Evita tu propia ansiedad. Hay personas, sobre todo si ingresas, estás recién de salir y te toca tu primer paciente, varón o mujer, para hacer tu evaluación de genitales, tú estás temblando como hoja y con los internos. ¿Cómo quieres que tu paciente esté tranquilo si tú estás ansioso? Controla tu ansiedad, controla tus nervios, respira profundo y ten confianza en el conocimiento que has adquirido. ¿Qué lo vas a hacer bien? Bueno, lo primero que vamos a evaluar, distribución del vello genital. De acuerdo a la edad, el vello genital también va aumentando en cantidad y en densidad. Si el paciente no tiene vello genital, no tiene vello corporal, no tiene vello axilar, causas. A ver, estoy haciendo esto. La ausencia de vello genital corporal y axilar es uno de los estigmas del paciente cirrótico. Otra de las causas, lo que hemos visto la anterior semana, el hipogonadismo o la castración, produce ausencia de vello. A nivel del pene tenemos que evaluar la integridad de la piel del glande, el prepucio, el cuerpo. Tenemos que evaluar la presencia o evaluar la retracción del prepucio sobre el glande. Si no se retrae, ¿qué diagnosticamos? Fimosis. Si el paciente ha sido circuncidado, ¿en qué religión es común la circuncisión? En la religión judía. Es prácticamente una norma antes de que el niño entre a la pubertad que sea circuncidado. Evaluar posibles aumentos de volumen como tumores, neoformaciones a nivel de glande, a nivel del surco balano prepucial, presencia de secreciones. A la inflamación del glande se llama balanitis. Luego vamos a evaluar el meandro uretral. Mírense, para la evaluación adecuada, utilice el dedo índice, el dedo pulgar y comprime. ¿Cómo está la imagen? Comprime para ver comprime el glande para ver la uretra y evaluar la posible salida de secreción. ¿Qué vas a hacer si sale una secreción? Blanquecina, verdosa, amarillenta. No tendría que haberse aparecido. ¿Qué es lo primero que vas a hacer ese ratito? Tomar muestra para cultivo. Lo primero, tomar muestra. Ahí, si aparece secreción, debe hacerse un cultivo. Luego tienes que palpar el pene entre el dedo pulgar y los dedos índice y medio. ¿Qué estás buscando? Dolor. El pene no tiene que doler. No tiene que haber dolor. Si palpas y encuentras dolor, ya estamos ante un proceso inflamatorio a nivel del pene. O pueden haber aumentos de volumen, neoformaciones, lo cual ya te puede determinar la presencia de quistes, abscesos o hasta tumores. Hay tumor del pene. ¿Puede haber cáncer de pene? Pues sí, puede. Esta enfermedad también ya lo hemos visto la anterior semana, se llama la enfermedad de Peyronie, donde se produce una fibrosis de cuerpos cavernosos. Mientras el pene está en flacidez, no pasa nada. No hay dolor, no hay nada. Pero una vez que se produce la erección, la angulación que adquiere el pene por la fibrosis de los cuerpos cavernosos llega a producir erección dolorosa
lo cual puede impedir el inicio del acto sexual o si ya se ha iniciado la conclusión del mismo. ¿Qué se hace para solucionar esto? ¿Cómo se llama el procedimiento donde le quitas el pene a un varón? ¿Qué? Quitar el pene. Se llama capacidad. Y en la enfermedad de Peyronie, ¿cuál crees que sea la solución? Si hay fibrosis de cuerpos cavernosos, retirar ese tejido fibrótico. Pero si retiras el tejido fibrótico, vas a retirar parte del tejido del cuerpo cavernoso. Eso a qué puede llevar a que el paciente a futuro no tenga inseminación. Evalúa el escroto. El escroto se evalúa no solamente en la cara anterior. Levanta el escroto para poder evaluar la cara posterior. El escroto tiene como característica física que su superficie no es lisa, es rugosa, eso sí es acalaminada, como una calamina, con entradas y salientes, que tiene quistes, son como papulitas en toda su extensión, que se llaman quistes epidermoides. Eso es completamente normal, completamente fisiológico. No creas, no pienses que ese paciente tiene cáncer por tener quistes o que es una ETS. Les digo esto con experiencia porque me han llegado un montón de personas. Doctores de mi marido con quien se habrá metido, mire, le han salido granitos en sus partes. Le veo, son 15 epidermoides en escrotos. Se forman por la obstrucción de folículos llenos de restos de queratina. Pueden ser múltiples y son benignos. No tienen nada que ver con cáncer ni tampoco con ETS. Luego, vas a evaluar como vas a hacer una palpación, como ves en la imagen, y tienes que descartar la presencia de edema, enfisema, dolor, aumento de volumen, presencia de varicocele o cualquier neoformación que pueda ser compatible con un tumor. Estos puntitos aquí se ven. Aquí están los quistes epidermoides. Esto es normal. Pero aquí tú andas tocando. Aquí vas tocando. De arriba abajo haces la palpación buscando alguna de estas alteraciones. Si el paciente tiene edema en el escroto, ¿cuál creen que sea la causa más frecuente? Ese contra el caso de un paciente con traumatismo a nivel de cintura. Descartando el traumatismo, causa de edema. Cualquiera de las causas que hemos mencionado como etiología del edema de extremidades inferiores, del derrame pleural, de la citis, ¿cuáles son? Les he explicado de esta manera. Cuando tu paciente tenga edema, las causas son 4. Cardíaca, renal, hepática y carencial. ¿Se acuerdan? En el escroto. Descartando el traumatismo puede ser una insuficiencia cardíaca. Yo he tenido pacientes que eran como pelotas del estilo escroto. No por traumatismo, sino por una insuficiencia cardíaca descompensada. Lo mismo he visto en un paciente con insuficiencia renal crónica terminal. A pesar de las diálisis y demás, se le llenaba de líquido. Más que en extremidades inferiores, a nivel de vesícula. Luego palpemos testículos. Tienes que agarrar el testículo entre el dedo pulgar y el dedo índice. Con mucha delicadeza. El testículo es extremadamente lábil, muy doloroso inclusive a los microtraumas.
por el hecho de agarrar con mucha fuerza al momento de la evaluación, que puedes ocasionar microtraumatismos y ser tú la que ocasiones que el paciente pueda tener lesiones a nivel del tejido testicular. ¿Qué tienes que evaluar? La forma. La forma del testículo es ovoide, es como un huevito. Superficie lisa, consistencia blanda, homogénea, firme y elástica. Si encuentras una área indurada, este es un tumor maligno hasta no comprobar lo contrario. Igual que la próstata también es de superficie lisa, consistencia blanda, elástica, no dolorosa. Cualquier alteración de esa característica blanda en próstata o en testículo, tienes que descartar que no es un problema neoplásico. El testículo puede encontrarse fuera del escroto, hemos denominado criptorquía, que puede ser transitoria, el testículo en ascensor, ¿verdad? Llega hasta la zona inguinal y luego baja. ¿Qué músculo es el responsable del testículo en ascensor? Que se contrae y el testículo sube, se relaja y el testículo baja. El músculo cremaster. Miren, al igual que un quiste de ovario puede torcerse sobre su eje, torsión de quiste, puede haber torsión de conducto espermático. El conducto espermático, que es el que trae vasos, nervios al testículo, se enreda sobre sí mismo, sobre su propio eje. ¿Qué va a ocasionar esto? Alteración de la circulación, alteración de la irrigación, llegada de nutrientes, y el testículo se puede llegar a atrofiar. Se atrofia ese testículo y dejó de funcionar. ¿Y cuál es la principal función del testículo? Producir y madurar espermatozoides, igual que la principal función del ovario es producir óvulos. Entonces este paciente, lo bueno si se puede decir, si sucede en un lado, tiene otro testículo. Por eso tenemos dos ovarios y tenemos dos testículos, por si nos falla uno. Porque ¿cuál es la finalidad básica de un acto sexual entre un varón y una mujer? Preservar la especie. Para eso se nos ha diseñado con estas características sexuales. Dios nos ha diseñado así. ¿Para qué? Para preservar la especie. Pero, ¿por qué un varón y una mujer mantienen un acto sexual? ¿Cuál será la primera causa? No la causa. El principal motivo para que un varón y una mujer tengan una relación sexual y no es tener hijos. Lo menos que uno quiere es tener hijos cuando es joven, ¿no ves? Pero eso no impide que tenga deseo de tener un acto sexual, un contacto sexual. ¿Cuál es el principal influjo que te mueve a tener relación sexual con tu pareja? No va a ser tener hijos, repito. Ahí interviene la libido, ¿no ves? El deseo sexual. Es satisfacer la libido. Ese es el principal influjo para que un varón y una mujer quieran tener un acto sexual. Te repito, nuestra naturaleza nos ha creado para preservar la especie. Pero la principal causa, el principal influjo para que tú tengas un acto sexual con tu pareja es para satisfacer la libido. Eso puede llevar a que varones y mujeres puedan no sentirse satisfechos sexualmente y buscan más contacto sexual. En la mujer, que lo vamos a ver luego, tiene un nombre que se llama la mujer que no se satisface con nada. Se llama ninfomanía. Y esa es una patología no para tratamiento ginecológico. ¿Quién trata una ninfomanía? El psiquiatra.
si quieren psicólogo. Hay una técnica para evaluar epididio, que se llama la técnica de Chebyshev. Vas a utilizar tu dedo pulgar y tu dedo índice. La piel del escroto la jalas un poquito y tu dedo índice metes entre la cara interna y la cara externa. Así. Pues dice, el índice derecho se encapuchona en la piel de la cara lateral y entre los dos dedos puede llegar a palpar el epididio. Es como un talarincito bien delgadito, como un fideíto. ¿Qué tienes que evaluar? ¿Qué buscas básicamente en cualquier examen físico? Dolor. Si con la técnica de Chebyshev el paciente presenta dolor, ¿cuál es el diagnóstico? Epididimitis. ¿Qué diagnóstico se plantea con técnica de Chebyshev positiva? Con presencia de dolor, epididimitis. La misma técnica es para palpación del conducto deferente y el cordón espermático, solo que el epidídimo está más hacia abajo y el conducto deferente más hacia arriba. Entonces la misma técnica entre el dedo pulgar e índice, ir tocando de abajo hacia arriba hasta lograr llegar a la zona inguinal. No te olvides que lo que te dije un día cuando estábamos haciendo prácticas de maniobras de riñón, no te olvides que tenemos dos. Palpas uno, tienes que palpar el otro. Que igual, palpas un testículo, palpas el otro. Palpas un conducto deferente, palpas el otro. No importa que el paciente te diga que tiene molestias solo en un lado, tienes que hacer unos dos para comparar. Ahí está. Conducto espermático más abajo, conducto deferente más arriba, el epidídimo acá, el epidídimo, conducto deferente, cordón espermático. Entonces, de abajo hacia arriba, entre el dedo pulgar y el dedo índice, va hacia el palpar. Es como un pequeño tallarincito liso, no debe tener arrugas, no debe tener irregularidades y sobre todo no debe haber dolor. Al igual que en la mujer, el varón tiene que hacerse un autoexamen testicular. Para la técnica correcta es con una mano, la mano no dominante, agarrar el glande a nivel del surco balano prepucial, jalarlo hacia arriba, de tal manera que con la mano dominante se pueda tener acceso hasta la parte posterior del escroto. Hay que evaluar las características que hemos indicado, que sea liso, ovoide, móvil, blando, no doloroso. ¿Qué tienes que buscar? Presencia de nódulos, malformaciones o dolor. Es igual que el autoexamen de senos. Si la mujer encuentra dolor, neoformaciones o cualquier otra alteración, es sospechosa de cáncer de seno. En el varón también es sospechoso de cáncer de testículo. Una enfermedad relativamente frecuente, la condilomatosis, también es un ETS. Tiene otro nombre también, se le llama condiloma acuminado. Se caracteriza por la presencia de estas pápulas que pueden presentarse aquí vemos eso. En todo el surco balano prepucial, a nivel del glande, o miren, llenando toda la extensión del glande. Este es un ETS. Es un ETS, una de las más feas de tratar. Aquí la uretra se ha tapado por un condiloma. Este paciente, ¿por dónde va a orinar? Se le hace dificultosa la presión. ¿Qué hay que hacer?
no es sacar o cortar, ¿no? Hay que hacerlo a un ladito y poner una sola. Si no, el paciente no va a poder. Miren, cómo el condiloma no solamente compromete, este es el glande, ha comprometido todo el glande y está migrando hacia zonas condilomales. Otro condiloma también es el glande. ¿Por qué se llama condiloma? ¿A qué se asemeja? ¿No les hace recuerdo una verdura? A la coliflor, por eso también se la compara con la coliflor. Condilomatosis más benignas, porque son papulitas más pequeñas, no tan llamativas como esta, pero el agente o el proceso de contagio es el mismo, el pronóstico es el mismo, el tratamiento también es el mismo. Y una condilomatosis que ha comprometido todo el glande y parte del cuerpo del pene. Hay lesiones benignas que cuidado te confundas con condilomatosis. Quistes a nivel del glande, quistes a nivel del surco balanoprepucial, que son pequeñas papulitas. Se llaman quistes de inclusión en el adulto o en el niño. ¿Te puedes confundir con condiloma? Sí, se puede. Tienes el mismo tamaño. Pero toma en cuenta que hay este tipo de lesiones que son completamente benignas. O sea, ni siquiera esto es una ETS, es algo que apareció en el varón porque apareció. No tiene nada que ver con relación sexual, no es una enfermedad de transmisión sexual. Lo mismo podemos decir de esta. Inflamación de las glándulas sebáceas. En una oportunidad yo tuve un paciente que acudió a la consulta porque tenía un gran número de estas glándulas sebáceas, algunas de ellas sobreinfectadas, parecían mochitos, porque el paciente me dice, doctor, como el acné de la cara cuando éramos jovencitos, me ha salido uno bien blanquito, le he apretado y ya ha salido pus. Y el paciente tenía toda la idea de que era una ETS, porque tenía el antecedente de contacto sexual sin protección, no con una con varias mujeres, y me dice, doctor, no me contagio de algo. Simplemente era, o son glándulas sebáceas hipertróficas que igual que los machitos de la cara, cuestión hormonal inclusive, y hasta de aseo, pueden llegar a sobreinfectarse y se llena un poquito de material fluido, pero no es una ETS, por si acaso. Lo mismo que estas que se llaman pápulas perladas, tienen un color perla, blanquecino, son blancos de una tonalidad perlada a nivel del borde del glande, que se llama isonitis. El diagnóstico es isonitis. Y esta es una patología congénita, donde se produce dilatación de los capilares a nivel del glande, lo que va a ocasionar hemangiomas. No es patológico, no es maligno, no implica nada relacionado a neoplasias, es más que todo una alteración hasta de tipo estético. Toda su vida el paciente va a tener esa parte del glande de color morado o lino, toda su vida. No va a impedir la maduración sexual, no va a impedir la erección, no va a impedir el acto sexual como tal, pero simplemente una tonalidad distinta de color a nivel del glande. A la inflamación del glande vamos a llamar balanitis. Ahí tenemos algunas variedades donde se está presentando. Miren, tenemos una balanitis con inflamación, con edema importante del
del prepucio que están llegando a obstruir la parte interna del glande. Este es el glande, esto que está acá, adentro es el glande. Todo esto de aquí afuera es el prepucio. Y esta es una variante, donde se presentan estas lesiones blanquecinas, placas blanquecinas atróficas que pueden llegar a producir estenosis del meato. Este se llama balanitis obliterans, porque lleva a obliterar, a cerrar el meato urinario. Lo que les decía hace un rato, ¿hay cáncer del pene? Sí, hay cáncer. Este es un tumor maligno de cáncer. Más frecuente en ancianos, toda la literatura indica que la circuncisión protege contra el cáncer. Es una medida profiláctica contra el cáncer de pene. Por eso los judíos circuncidan a los niños a temprana edad. La localización más frecuente del cáncer de pene es a nivel del glande. Luego está el surco balano prepucial y finalmente el prepucio. De todas ellas, el tipo vegetante el más frecuente o el más frecuente. Esta es otra variedad de cáncer que se llama enfermedad de Bowen, donde se presenta una placa rojiza con incrustaciones blanquecinas perladas a nivel del glande. Y la de abajo se llama la eritroplasia de Queyrat, donde la zona tumoral tiene un aspecto aterciopelado, brillante, que puede llegar a ulcerarse fácilmente. Y tenemos el carcinoma invasor del pene, que están llegando a destruir ya el surco balano prepucial, y en la imagen de abajo tenemos un compromiso muy importante de la punta del glande. Este es cáncer maligno. Va a ir como comprometiendo, como comiéndose al glande y luego al cuerpo del pene, pudiendo llegar a la destrucción, a la mutilación completa. Lo mismo que sucede con el cáncer de vulva en la mujer, no de cuello uterino, sino cáncer de labios mayores. Estas tres imágenes que estamos viendo no son cáncer, pero pueden confundirse. Esta se llama sífilis, es chancro sifilítico. La sífilis cursa con úlceras a nivel del glande, a nivel del pene, a nivel de la base del pene, a nivel del escroto inclusive. Y la primera imagen que les he mostrado del carcinoma in situ tenía esta misma característica. ¿Qué pruebas se utilizan para diagnosticar sífilis? Porque aquí tienes que hacer eso para descartar que sea sífilis o sea cáncer. ¿Qué se llama? PDD. Acuérdense de ese paciente que había sido tifoidea y el diagnóstico completo. Como si fuera así. A nivel del escroto, esta imagen, por muy llamativa que sea, no es cáncer, es simplemente calcinosis. ¿Qué es la calcinosis? El depósito de moléculas de calcio fuera de los huesos, eso es calcinosis. Y se ha producido un depósito de calcio en las glándulas sebáceas a nivel del escroto, produciendo este tipo de manifestaciones. Muy llamativo a la vista, pero no es cáncer, tampoco es una ETS. Esto sí es cáncer. Tenemos acá la destrucción prácticamente de todo un lado, no vemos el otro, pero por lo menos del lado izquierdo del escroto está destruido, mutilado, con compromiso también a nivel del intestino. Este es un cáncer ya extremadamente avanzado, ya con pronóstico reservado. Así que, al igual que una mujer, el varón también puede tener cáncer a nivel de genitales. Miren, en tantos años que llevo de médico de estas, he visto más cáncer en la mujer que en el varón. Más casos de cáncer de cuello que de cáncer de testículo o de pene o de escroto. Pero eso no significa de que no hay, ¿no? Muy bien, chicos. Tenemos un tema más.
genitales femeninos y con eso vamos a acabar.